Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Dios es bueno y nos regala un nuevo día para vivir y disfrutar, para que en cada momento no olvidemos a ese Padre tan amoroso que no se cansa del bien a los hombres manifestar. Muy, pero muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este hermoso tiempo de bendición, a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios ciertamente porque tenemos un Padre tan bonito, tan bueno, tan maravilloso, que todos los días a los hombres su amor manifiesta a través de tantas cosas tan bonitas que ha hecho. Así que agradezcamos hoy y disfrutemos ese amor de nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Indudablemente podemos decir muy buenos días porque ciertamente Dios ha sido y es y será bueno con usted y conmigo. Proverbios capítulo número 19, versículo 17, es el versículo que tenemos hoy para reflexionar aquí en Tu propósito en mí. Y lo leemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Esposa, podríamos decir que es un muy buen negocio servirle a los demás, porque en la medida que yo le estoy sirviendo a los demás, Dios se está comprometiendo conmigo a que Él me va a bendecir, porque si algo quiere Dios es que yo pueda entender que usted y yo hemos sido diseñados para ser bendecidos y de esa manera poder bendecir a los demás. Y en medio de esto encontramos algo muy hermoso de parte de Dios, y es que Él mismo nos va a pagar. Cuando le demos a alguien que no tiene cómo pagarnos a nosotros, recordemos algo, que detrás de ese del que le estamos dando está el mismo Señor Jesucristo, el mismo Padre Celestial también está ahí, y Él mismo nos va a pagar lo que nosotros le estamos dando. Hagamos las cosas con amor, ayudemos a aquel que está necesitado, ayudemos a aquellos que necesitan de nosotros, y nosotros sabemos que Dios mismo nos va a pagar. Y Dios, como Padre Celestial, no es mezquino de ninguna manera. Él va a pagar y te va a pagar abundantemente. Así que de ahora en adelante no detengamos nuestra mano para ayudar a nadie, sino por el contrario, quitemos esas enseñanzas falsas de decirle para qué le vamos a dar si, por ejemplo, le hacemos daño a la persona. No, démosle comida, démosle algo a la persona que nos está pidiendo, pero demos, y sobre todo demos una palabra de aliento, una palabra de Dios para decirles que Dios los ama y que los quiere sacar de la situación de pobreza. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde y hoy es un día maravilloso para ti y todos los tuyos. Que las bendiciones de Dios te persigan y te alcancen en el nombre de Jesús. Amén. Así sea, recibimos todas esas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y por otro lado, hoy llegamos a la recta final de este hermoso capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a estudiar hoy el último versículo, que es el 21. Dice así: hijitos, guardaos de los ídolos. Oiga, este versículo tan pequeño, pero es el final de una carta de un apóstol conocido, el apóstol Juan, conocido como el apóstol del amor. Mire que en esa carta donde él hace énfasis en portarnos como hijos de Dios, amando a Dios, amando a los demás, y termina diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué significa esa palabra guardaos? Significa precisamente de un griego que está en el numeral 5442 de la concordancia de Strong, y la palabra es fulazo, que significa mediante la idea
de aislamiento, guardados, no, es decir, apártense, vigilen, no permitan que vayan a entrar en ustedes el espíritu de la idolatría, es decir, estar de guardia, literal o figurativamente, por implicación, preservar, obedecer, evadir, abstenerse, custodiar, guardar. Oiga, está diciendo, hijitos, deténganse, absténganse de qué, de los ídolos. Oiga, apártense, estén aislados. ¿Por qué? Porque el diablo en su astucia puede hacer que ese cristiano, si se descuida un poco, pase del amor, pase de la obediencia a Dios a amar a un ídolo. Entonces, tengamos en cuenta que un ídolo no es solamente una estatua, un ídolo puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser el trabajo. Entonces, usted y yo tenemos que guardarnos. El enemigo es estratégico para llevar a los cristianos al engaño. Usted y yo no nos podemos dejar engañar del enemigo. Antes de profundizar en el significado de este verso, debemos aclarar qué son ídolos. En la antigüedad, los ídolos eran objetos considerados sagrados o divinos, utilizados para la adoración. En la actualidad, aunque la práctica de adorar ídolos como las estatuas de otras religiones sigue existiendo, el concepto ha ampliado a cualquier cosa que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que cuidarnos. Los ídolos modernos, en nuestra sociedad moderna tenemos muchos ídolos que pueden ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Puede ser el dinero, el trabajo, la tecnología, el éxito, la fama, entre muchas otras cosas. Cualquier cosa que nos aleje de Dios se convierte en un ídolo. Así que usted y yo cuidémonos, porque Dios ha determinado que usted y yo seamos del cielo, y al cielo no podríamos llegar practicando la idolatría, esposita. Y el Dios Todopoderoso, con su grande amor con que nos ama, y hay algo acá muy importante que nos está diciendo en medio ya de finalizar esta carta, la primera carta que escribe el gran apóstol Juan, llamado el apóstol del amor. Nos termina hablando muy tiernamente y nos llama hijitos, a usted y a mí. Dios nos llama hijitos con una palabra de amor, no tratándonos como menospreciándonos de ninguna manera, sino de una forma muy tierna, llamándonos hijitos, y nos está diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué el Señor nos hace esta recomendación ya terminando esta porción bíblica con el apóstol Juan? Porque es que eso es amor. Amor es guardarnos, o sea, alejarnos, estar pendientes de no hacer cosas que a Dios no le agraden, porque amor es hacer el bien. ¿Por qué Dios nos dice que nos guardemos, que nos alejemos, que tengamos cuidado de no caer en la idolatría? Porque el hombre es transformado a imagen de aquel al quien adora. La Biblia dice allí en uno de los salmos que las estatuas, los ídolos, tienen oídos, pero no oyen, tienen ojos, mas no ven, garganta tienen, pero no pueden hablar. Eso es un ídolo. Y las personas que adoran ídolos terminan siendo como los ídolos. Se les predica que no debemos de adorar ídolos, pero ellos escuchan con sus oídos, pero no lo entienden, porque se vuelven igual que los ídolos, se vuelven obstinados. La Biblia dice que la obstinación es como la idolatría. Personas que escuchan algo, pero se sientan en su razón y dicen: yo tengo la razón. Por eso, porque se está practicando la idolatría, se vuelve la persona obstinada. Y ciertamente, como dice mi esposo, y lo hemos estudiado, no solamente un ídolo es aquella imagen que buscamos para prenderle una vela, para adorarlo, para venerarlo. No solamente eso es un ídolo, sino también hay muchas formas de practicar la idolatría. ¿Cuántas veces de pronto ese trabajo se volvió una idolatría, se volvió un ídolo? ¿Cuántas veces ese esposo, esos hijos, ese hogar, de pronto esa empresa se volvió un ídolo? Porque antes éramos
firmes en congregarnos, firmes en buscar de Dios, firmes en estudiar la palabra, firmes en buscar de la presencia del Señor. Pero hoy en día no. Hoy en día ya dijimos, no, es que no puedo congregarme por el trabajo, ya no puedo congregarme por mis hijos, ya no puedo congregarme por aquello, por lo otro. Y entonces ya Dios no está en primer lugar. Eso es un ídolo, aquella cosa que está en primer lugar antes que a Dios. Y en eso tenemos que tener cuidado en este día y siempre, ¿no? Esa es la razón por la cual usted y yo debemos orar y diciéndole, Señor, gracias. Gracias por esa ternura y con esa radicalidad con la cual tú nos hablas, oh Dios del cielo. Gracias porque tú nos dices, hijitos. Señor nos dice, hijitos, que somos especial tesoro para ti. Y nos dice que no tengamos ídolos, oh Dios del cielo, guardados de los ídolos. Señor, yo te pido en esta hora que tú nos permitas entender que cualquier cosa que ocupe el primer lugar, que es el tuyo, se constituye un ídolo. Y nosotros no estamos para adorar ídolos, nosotros estamos adorados, estamos hechos, no adorados, sino estamos hechos para adorarte a ti, adorar al que hizo los cielos y la tierra, al Dios todopoderoso, al verdadero, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Qué privilegio poder entender que mi adoración se la debo únicamente a ti, Rey hermoso. Gracias te damos. Ayúdanos a entender esta palabra para vivirla en el nombre de Cristo Jesús. Así que no olvides, Dios te ha diseñado para que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que con estas palabras nos despedimos deseando que hoy la gloria de Dios sea sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre todas las áreas de tu vida. Dios te bendiga en Cristo Jesús. Feliz día. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu propósito en mí.